PASO una buena herramienta para cuando se plantea, por ejemplo, reordenar un sistema político que compitan distintos candidatos, o lo ves que lo que viene sucediendo en algunos distritos finalmente no termina siendo la herramienta que busque, que cumpla el Para fin mí, buscado? yo defiendo el sistema de las PASO. Me parece que es un buen mecanismo para posibilitar la renovación política en la Argentina. Si nosotros no tenemos PASO, condenamos o a la disolución de los partidos políticos o a un nivel de concentración de poder en los partidos, en quienes los conduzcan circunstancialmente, total y absolutamente agobiante. ¿Por qué? Porque si no hay una herramienta, un mecanismo de participación, condenamos a muerte a los partidos políticos. Y ahí vuelvo de nuevo a discutir lo que planteaba respecto de, o discutimos la institucionalidad, o por la reforma del 94, una de las cosas que hizo fue ya consolidar al partido político como herramienta electoral. Ya está consolidado en la reforma del 94. Ahora bien, si nosotros no generamos una ley como las PASO, que es lo que hicimos, para que obligar a la democratización de los partidos políticos, los partidos se van a hacer como se hicieron en la época del kirchnerismo o en el peronismo, salvo honrosas excepciones de las cuales nos contamos nosotros, en donde un funcionario de tercer nivel llamaba a un gobernador y le decía quién eran los candidatos de representación de su provincia. En Salta nunca lograron hacerlo. O pasó una cosa parecida hoy en el propio Cambiemos, en donde desde Buenos Aires se determina quiénes son los candidatos de cada una de las provincias. O sea, la mala utilización, el problema cuál es, decimos, bueno, salteamos las PASO a través de el ejercicio de poder, el famoso tema de una institucionalidad medio débil, pero por lo menos sostengamos la institucionalidad a efectos de que la sociedad nos lleve ahí. Para mí hay que ir un poquito más allá. Yo creo que hay que ir a un sistema 100% financiamiento público de campañas. Este es mi... Y debo decir que no pensaba lo mismo en el 2000 cuando sancionamos la ley, que me acuerdo que yo mismo la debatí con Lilita Carrió en la Cámara de Diputados, y yo pensaba en el financiamiento mixto. La experiencia de 17 años de función pública me demuestra que hay que evolucionar un sistema de financiamiento 100% público. El discurso que escuché del gobierno de cuánta plata cuestan las elecciones, entonces tiene que haber menos elecciones, me parece que es rayano con lo inadmisible en términos institucionales. Y me parece que otro elemento que le agregaría, las PASO con financiamiento público, y el tercer elemento sería el voto con boleta única electrónica o algo así. No soy digamos, dogmático en eso. Lo que sí quiero es evitar que el abuso de la posición de poder del que tiene el poder en su momento saque de competitividad a los que están afuera, digamos. ¿Cristina Kirchner se equivocó al no darle las pasos a Randazzo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero responde, como digo, lo mismo que pasó en muchos distritos en Cambiemos, en donde se obligó a que no haya paso. Me parece que es un formato... Son resabios autoritarios que quedan. Vos mencionaste el voto electrónico, que vos en Salta lo colocaste creo de 2009. Empezamos en el 2009 gradualmente. ¿Por qué crees que a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires, no se pudo establecer? Con tu experiencia de haber tenido el sistema anterior y ¿qué es lo que elimina y por qué los otros no quisieron tenerlo? Digamos, el que tiene una posición de poder parte de la elección con una ventaja competitiva respecto al opositor, inevitablemente. La ventaja es más grande o menos grande de acuerdo a la logística y la capacidad operativa de la oposición, pero siempre, y no es porque definitivamente alguien haga trampa, sino es que hay un sistema que te obliga, por ejemplo, en esta provincia tiene 155.000 kilómetros cuadrados. Cuando uno conforma una fuerza opositora y tiene que garantizar que lleguen boletas que llegan a lomo de mula en el medio de la puna salteña, o en el Chaco salteño, o en cualquier lugar,
o en cualquier pueblo y no tiene la logística para hacerlo, no te digo que haya un oficialismo que te haga trampa, va a votar y tu voto no está nunca. Entonces, si la gente te quiere votar, nunca se entera que vos eras candidato y que te quería votar. Por eso creo que ir al sistema de financiamiento, lo de la asignación de publicidad está bueno, pero me parece que si aparte nosotros vamos a un sistema, le cuesta mucho más caro, veamos lo que está pasando en Brasil, le cuesta mucho más caro a un país que el empresario le banque la campaña al político a que el propio Estado se la banque, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que, dado que ¿por qué no se hizo el beneficia al tema? oficialismo, casualmente la oposición, no que por ignorancia, miopía? Simplemente porque lo proponía el oficialismo y le parecía que era algo. A mí me parece que hay un prejuicio que tiene que ver con un problema que no es ni político, nada, es psicológico. Hay sectores del peronismo que todavía no se dieron cuenta que no son más el poder. Se siguen comportando en una mirada medio conservadora de sostenimiento de poder, pero ya no lo tienen más. Entonces, ese es uno de los problemas que hemos tenido. Y también es cierto que desde el gobierno no hubo un fuerte apasionamiento para avanzar con la reforma. Está bien, se lo impulsó, se lo presentó, yo lo valoro muchísimo. Pero me parece que no se lo militó como sí se militó otra reforma en el Congreso. Bueno, hablando del 2019, ¿imaginas que Macri pueda decir, bueno, ya está, estoy cansado, me quiero ir a Cerdeña, cumplí con lo que hice y dejo a alguno de mis delfines que sea candidato a presidente? ¿O imaginas que tanto él como Vidal y como Larreta van a repetir reelecciones cada uno en su distrito? No sé, no lo conozco lo necesario como para darte una opinión respecto de eso. Un dirigente político clásico pensaría que se queda, pero no lo sé. La verdad es que no tengo elementos de análisis, sinceramente no tengo. ¿Imaginas que la alianza del radicalismo con el PRO en Cambiemos es algo permanente o por lo menos longevo? Yo creo que al radicalismo en pleno proceso de reconstrucción, porque todavía está en proceso de reconstrucción, en definitiva le pasa algo parecido que al peronismo, ¿no? Y la formalidad institucional del radicalismo puede sostenerse. Creo que hay muchos radicales que ya empezaron a correrse porque no se sienten representados en algunas cosas, pero yo no veo que haya problemas en la continuidad de esa alianza, de ese frente. ¿No? Yo no lo veo. Sí, como puede pasar individualmente, como también le puede pasar a un dirigente del PRO que se vaya, pero yo no veo ahí una ruptura institucional. En el caso de Carrió, que vos la tuviste muy cerca en tu época en el Congreso y que viste toda su evolución a lo largo de los años, ¿crees que es alguien que va a terminar como en sus alianzas anteriores, yéndose de eso que había construido? Ella es una dirigente con una personalidad muy fuerte y creo que en la medida en que hasta ahora el presidente Macri ha tenido realmente una expertise político interesante en términos de acordar frente a situaciones de tensión que hubo con Lilita. Y me parece que no habría ningún inconveniente que sigan caminando en ese... Si hasta ahora se hizo, ver, yo no veo por qué eso puede... Simulemos esto. El primer Néstor Kirchner era distinto al Néstor Kirchner que había conquistado el poder. Es probable que una vez que Macri haya conquistado el poder, termine las elecciones de octubre, sienta que conquistó el poder, pueda decir, bueno, ahora ya hay determinados sapos que no me como. No creo, primero, no va a estar en posición de hacerlo, porque no va a haber un gobierno con una mayoría en ninguna de las dos cámaras, no va a haber sí, puede tener una, posiblemente podría tener una primera minoría, pero en diputados, pero no le alcanza como para tener un viraje en términos de ejercicio del poder, no por ahora. ¿No estaremos juzgando con categorías viejas cantidad de diputados y senadores y hoy en día, por lo que hablábamos antes de la reforma constitucional del 95, por
casualmente la cantidad de impuestos que se fueron creando y cómo se fueron creando a partir de la situación de crisis, más allá de la devolución del gobierno nacional a los gobiernos provinciales, todavía queda una cantidad de años con una enorme capacidad discrecional del Poder Ejecutivo Nacional, y que entonces no necesita tener diputados, porque si tiene el presupuesto, finalmente los gobernadores, para conseguir mejoras en su provincia, terminen haciendo que sus legisladores voten lo que pida el oficialismo. Eso debilita, es cierto, debilita. De todos modos, creo que no va a alcanzar por ahora para que eso suceda. Debilita, sí, claramente, debilita al federalismo, debilita la institucionalidad, el nivel, la falta de federalismo fiscal que hay en la Argentina debilita todo eso, sin lugar a dudas. Pero todavía no veo al gobierno en una posición, por lo menos en los próximos 2 años, como para tener esa situación. Veremos qué pasa en el 19. En el 19 vos no vas a poder ser candidato a gobernador porque ya habías cumplido 2 periodos. 3 en realidad en la provincia hay. Son 3 periodos. 3 periodos. Habrías cumplido, 2 reelecciones. Sí. En el 2019, ¿serían candidato para gobernador de tu provincia alguno de tus hermanos, el senador o el vicepresidente de la UIA? Yo creo que no hay más espacio para eso. Es mi opinión. No, me parece que Salta es una provincia muy exigente en términos institucionales. No, me parece que es mucho tiempo. Ya el formato constitucional nuestro de 3 mandatos ya es mucho, y me parece que es posible que la gente se canse, pero bueno, obviamente hay que ver. Yo no veo eso como un escenario posible. Déjame entrar específicamente. No, perdón, tengo una pregunta anterior, que es, vos mencionaste que toda tu vida te preparaste para esto, y cuando conversábamos antes de comenzar a grabar, decías que habías estudiado Derecho por tu vocación política, como una formación para la vocación política. De hecho, estuviste a cargo de la Comisión Constitucional de Asuntos Constitucionales, sos profesor de Derecho Constitucional, o sea, la parte del derecho que te interesa no es el derecho comercial, no es el derecho penal, sino claramente aquello que tiene que ver con lo que da herramientas para la conducción política. Casualmente tenemos un presidente que no es abogado, un jefe de gabinete que no es abogado, 2 vicejefes de gabinete que no son abogados y un ministro del Interior que no es abogado, y muchas veces se gala de que sea ingeniero y que no haya abogados. Y como casualmente vos colocabas el derecho y fundamentalmente el derecho constitucional como un elemento importante para la política, ¿qué reflexión te merece esto de hacer gala de que no haya abogados? No hubiésemos, digamos, si hubiera más abogados en el gobierno, no hubiésemos ahorrado de algunos problemas como el intento de designar jueces de la Corte por decreto, y en comisión y ese tipo de cosas, que no planteo que haya mala voluntad del gobierno. Me parece que no había cerca gente que sepa de derecho constitucional para explicar la gravedad institucional que eso traía aparejado. Aparte de ser abogado, yo me he formado obsesivamente aquí y en otros lugares del mundo, en la ENA, la École Nacional de Administración en Francia, en la Escuela de Administración Pública en España, en lo que significa el gerenciamiento público. Y me parece que el gran problema que hemos tenido en la Argentina, en realidad, a partir de la crisis del 29 en Estados Unidos, después en la posguerra en Europa, ya el nivel de participación del Estado en todos los países del mundo fue enorme, mucho más grande que en las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX y lo anterior. ¿Qué pasó? En todos los países del mundo, en algunos desde la lógica de la formación continua como Francia, en otras en acuerdos tácitos o explícitos con prestigiosas universidades como en Estados Unidos o en Inglaterra, se dedicaron los países a formar a los agentes públicos. El gran problema que yo veo en la Argentina es que podemos tener un montón de gente con buenas o malas intenciones, pero con bajo nivel de formación técnica para la gestión pública.
Entonces, hacer gala de que estamos con gente que no está formada para gestionar, me parece que es muestra de una de las debilidades que tenemos en la Argentina. Repito, no es un problema de este gobierno. El gobierno anterior tenía el mismo problema y los sucesivos anteriores gobiernos tenían esos problemas. A nivel regional... Pero este hace gala. Claro, ese es el problema. De que gente que no viene de haber tenido experiencia en el área pública, aunque bueno, el presidente sí gobernó durante 8 años. Pero me parece que esa es una limitante, en donde se advierte uno de los problemas que tenemos, que tiene que ver, esto lleva no del presidente, en términos de administración, de la falta de liderazgo hacia adentro de la administración. No por que alguno sea bueno o malo, por el proceso en la toma de decisiones. La Argentina, y repito, no es patrimonio de este gobierno, ¿no? Porque creo que en la Argentina los últimos, es una cosa absurda lo que voy a plantear, pero digamos, el único mecanismo de formación continua de agentes públicos que hubo en los últimos 60 años fueron la Escuela de Guerra del Ejército, de las Fuerzas Armadas, digamos, y que como gobernaron mucho tiempo tenían eso. Es aberrante lo que digo, pero digo, es el único lugar en donde hubo formación continua de agentes públicos. Los brasileños tuvieron en Itamaraty toda una lógica que permitió una agresividad en esa formación imperial que tuvo siempre Brasil, exacto, que todos conocemos. En la Argentina tiene ese déficit. Más que ufanarse de no tener nada que ver con eso, me parece que habría que poner un esfuerzo enorme en trabajar en eso, ¿no? Vos en tus 12 años, 10 años como gobernador, ¿alguna vez probaste traer personas de la actividad privada, un CEO exitoso? ¿Cómo te fue? ¿Qué balance haces? Tuve disímiles. ¿Qué pasa? Yo tengo un problema. Cuando yo llegué al gobierno provincial, tenía en la Escuela de Administración Pública que yo conduje, que hoy es una universidad de administración pública, era un organismo no gubernamental. Hoy ya es una repartición. ¿Y cuándo fue fundado? En el año 96, 10 años antes, lo fundió 97. Romero. No, lo hice yo porque era una organización no gubernamental, no tenía que ver con el gobierno. Sí, obviamente hice convenio con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales, y trabajamos desde afuera en la administración pública. O sea, vos fundaste eso. Una escuela de administración pública, que hoy, cuando yo llegué al gobierno, la disolví como ONG y creé esa repartición de gobierno, porque no me parecía correcto acordar con una ONG que era conducida por mí. Cuando vos la fundaste, ¿estabas en ese momento dentro del gobierno? No, yo era diputado provincial. En realidad había renunciado, estaba cosas políticas de la provincia, no tenía cargo público, me dediqué a eso. Y luego sí fui diputado provincial, fui diputado nacional y conducí esa ONG, pero no. Y me dediqué a formar. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo llegué al gobierno, tenía cientos de jóvenes que eran licenciados en gestión de política pública o tenían curso y posgrado en gerenciamiento público y demás. Entonces, no tuve ese gap que siempre tiene, claro, que siempre tiene una administración cuando llega. Hasta que aprende, tiene que pagar el aprendizaje. La gestión anterior a la mía, la de Juan Carlos Romero, al margen de que él tenía probablemente una mirada diferente en orden de prioridades, en términos de administración, era una administración ordenada. O sea, era un gobierno ordenado, que no tenía problemas de gestión. Como digo, yo cambié algunas prioridades, me fui mucho más a lo social, profundicé el federalismo interno de la provincia, toda esa historia, pero digo, como tenía que reemplazar un gobierno que venía siendo exitoso en términos de administración, la vara estaba mucho más alta. El gran problema de los gobiernos nuevos es cuando van, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo llegué al gobierno, es cierto, en las áreas de conducción, incorporé a representantes de los distintos sectores de la comunidad, qué sé yo. El presidente de la Cámara de Comercio pasó a ser secretario de Comercio. El de la Cámara de Minería pasó a ser secretario de Minería. El presidente del Colegio de Arquitectos, presidenta, pasó a ser titular del IPB. El del Círculo de Ingenieros, de Obra Pública. Pero debo decir que abajo de todos ellos yo tenía una estructura muy sólida de funcionarios que tenían
formación. Bueno, entonces eso a mí me allanó el camino. Creo que en la Argentina hay que trabajar una cosa así. A priori, ¿te parece bien que CEOs pasen a ser ministros? Digamos, a priori no me parece ni bien ni mal. Creo que la Argentina debiera de tener formación pública. Pero claro, hoy, en la circunstancia en la que en estamos. la circunstancia que hay no queda otra, porque no tenés de dónde sacarlos. Pero me parece que es un déficit que nos cuesta caro a la Argentina. Y no estoy hablando de que de la probidad o no, estoy hablando de la falta de experiencia en el sector público.